Gracias, Omar, por la presentación. Bueno, todos bienvenidos a este nuevo webinar que estamos lanzando junto a Proyectum. La idea es contarles un poco los beneficios de DevOps a grandes rasgos. La verdad que en una hora tampoco podemos entrar en profundidad en los temas, pero sí es bien importante entender cómo en distintas situaciones, diría yo, económicas del mundo, podemos apoyarnos con culturas, filosofías y prácticas de TI, y sobre todo cómo estas tendencias van involucrándose dentro de las compañías para ayudarnos a generar resiliencia, o como dice DevOps, a fabricar nuestras aplicaciones, nuestros servicios, nuestra tecnología, con un concepto que él llama antifragilidad. Entonces eso es como bien importante también en el curso que nosotros estamos dando junto a Proyectum. Ese tema lo tratamos harto, tenemos un apartado específico de antifragilidad. Aquí, por lo tanto, lo que vamos a hacer es contarles nuevamente de alto nivel. No sé, Omar, si es posible que yo proyecte para ir avanzando. Claro, Eduardo, dejo de compartir para que puedas tú compartir. Listo. Muchas gracias. Ahí está. ¿Ustedes me cuentan ya si lo ven? Listo, Eduardo. Bien. Como decía Omar, la idea es hacer un match, hacer un poquito de una historia, que es una historia real, digamos, de algo que ocurrió, de cómo una compañía en específico ha utilizado las mejores prácticas de DevOps, la filosofía y la cultura para poder hacer el lanzamiento de sus productos y servicios con todas las restricciones que estamos viviendo hoy día a nivel del mundo, sobre todo con el segundo brote. En las slides las construimos hace un rato atrás y todavía no hablamos del segundo brote, así que eso en realidad queda para el conocimiento de todos nosotros. Bien, en términos de lo que venimos a conversar, como todos ustedes saben, el COVID nace, por lo menos esta versión, está como código, al parecer, porque está versionado, y la versión 19, que es la que aparece el año pasado recién, se descubre en noviembre del año pasado. Tenemos un par de chats aquí, voy a ir viendo, saludo a todos. Muy bien. Parte el 17 de noviembre del año 2019, donde se reporta el primer caso. Donde una persona de 55 años en Wuhan, China, está enferma, y luego de eso comienza una propagación de esta enfermedad, por lo menos dentro de esa ciudad y no hacia el país, y comienzan primero las especulaciones, las ideas generales, mira, yo escuché por ahí, lo que creemos por el momento, porque también las autoridades estaban un poco confundidas, y finalmente se cree que esto parte por la ingesta de alguna persona que se tomó una sopa de murciélago. Con gustos un poco exóticos parece que fue que llegamos ahí. Y luego entonces esto ya pasa a ser pandemia, ¿cierto? Estábamos hablando de una epidemia primero y luego ya pasa a ser pandemia. Y se extiende en distintos países, en un montón de países comienzan las muertes, comenzamos a entender cómo nos contagiamos, cómo esto va afectando la vida de nosotros, cómo comienza a cambiar la vida, cómo nos genera restricciones, cómo hace cambios en nuestro día a día. Y aquí entonces, en una información que sacamos hace más de un mes ya, que fue una foto específica que obtuvimos, todo esto, los datos que entregamos aquí son datos oficiales de la OMS, tenemos una gran cantidad de casos y de muertes en distintos países, donde cada uno de estos países además al día de hoy suma el rebrote, por lo tanto tienen muchos más contagios, más muertes lamentablemente. Entonces, ya en marzo de este año, comenzamos a cerrar fronteras, ¿cierto? A mandar gente a la casa, comenzamos a cerrar comercio, comenzamos a trabajar de una forma distinta. Incluso hay compañías que quiebran, lamentablemente. Entonces, vienen los efectos económicos de esto, porque una situación de este tipo, para todos los que han trabajado alguna vez en Business Continuity Planning, siempre uno cuando hacía el BIA, ¿cierto? Estaba la variable de pandemia y uno le ponía como baja probabilidad, era muy poco probable que viniera a ocurrir una pandemia que nos o impactara de una forma muy fuerte a la compañía. Entonces uno decía, mira, la verdad es que sí, si yo me remonto a los últimos 70 años de historia del país o del mundo, no es poco probable que ocurra algo como esto. Bueno, pero finalmente ocurrió, y aquí entonces nos pega muy fuerte. Lo que dice la CEPAL, en este caso, que hace en su Comisión Económica para América Latina y el Caribe, lo que dice específicamente
es que la contracción de la economía a nivel mundial es un 2%, cuando venimos con un crecimiento sostenido de la economía a nivel mundial, es decir, aparte del crecimiento cero, hay una contracción. Entonces, no es solo que no vamos a crecer, sino que además se puede contraer un 2%. Entonces, es súper, súper importante entender cómo esto comienza a afectar los negocios, cómo comienza las distintas compañías a mirar y decir, ¿sabes qué? Parece que tengo que hacer las cosas de una forma distinta. ¿Sabes qué? Parece que esto tengo que enfrentarlo con herramientas, con culturas, con métodos que hasta el día de hoy no he utilizado, no se me han ocurrido, y algo me dice por ahí, que la clave está en la TI, que los TI nos pueden ayudar aquí, estos que hace un tiempo atrás eran simplemente llámese relaciones domésticas, hace 15 años atrás, donde solamente entregaban un computador, la gente trabajaba con Excel o algo más básico incluso. Hoy día pareciera ser que ya comienzan a tomar el control del negocio, más allá de integrarse, soportar el negocio, ya más bien construyen y fabrican el negocio, eso lo vemos incluso en el curso. Yo les hablo de cómo generar la cadena de valor de una TI para las organizaciones más nuevas. Entonces, acá ya entendiendo cómo COVID o el coronavirus en particular, lo que hace es afectarnos muy fuerte económicamente. Se ve cómo las grandes economías incluso pueden caer hasta el 4%, hay disminución de precios, hay cambio en las regulaciones de exportación. Fíjense lo importante que pasa a ser ahí, que los productos tangibles pasan a tener distintos controles. Se entiende por qué, obviamente, sanitización y otros, pero y por supuesto los costos de traslado y transporte es mucho más alto porque necesito disponer de equipo que tengan las medidas sanitarias necesarias. Entonces, en Chile en particular, en Chile, tuvimos que hacer lockdown. Afortunadamente no fue lockdown completo del país como ocurrió en otros lados, pero tuvimos que hacer un lockdown importante y que acá lo llamaba como cuarentenas dinámicas, ¿no? Que era primero era por comunas, luego hay algunas regiones que se aplicaban, y esto nos afectó mucho porque hay mucha gente que tuvo que dejar de ir a su trabajo. La gente consiguió, no pudo además o mantener sus empleos o conseguir empleo a aquellos que lo estaban buscando. Para los que no son de Chile, nosotros veníamos saliendo, no sé saliendo, pero veníamos recién siendo víctimas de un llamado estallido social en Chile, que nos afectó la economía muy grande, que dejó un montón de gente sin empleo, que paralizó el país y la ciudad por muchos, muchos meses, que destruyó muchos emprendimientos y pymes, un descontento social bastante grande, donde además se destruyó el transporte público. Hubo más de 70 estaciones de metro que fueron afectadas, buses interurbanos. Entonces, la verdad es que la gente ya venía un poco, digamos, no poniéndose bien de pie, pero además nos llega esto, entonces más gente perdió el trabajo, y por lo tanto eso ¿cómo nos afecta directamente? Desde la perspectiva financiera, digámoslo, en una familia, es que no teníamos el dinero necesario para poder subsistir. No teníamos, no contábamos con ahorros, no contábamos con seguros, a lo mejor, para poder enfrentar esta situación. El gobierno sacó un set de medidas que nunca va a ser suficiente para la magnitud de este problema, y dice, bueno, miren, vayan a cobrar sus seguros de desempleo, y tampoco fue suficiente porque la pandemia duró mucho más de lo que esperaba. Entonces, chuta, ¿cómo hacemos ahí? Pues quedamos un poco en blanco, no tenemos dinero, no podemos salir, no podemos trabajar, hay muchas cosas que no podemos hacer. Entonces el panorama gigante en términos generales de la economía, de la vida familiar, cambia. Cambio para las compañías, cambio para las personas, cambio para las familias, los niños se pueden ir al colegio, hay algo bien, bien importante. Entonces acá quiero contar un poquito de cómo DevOps empuja, y luego de un caso de negocio específico que se aplica a este modelo que ocurrió en Chile, y cómo lograron salir adelante gracias a contar con DevOps. Entonces, como dice acá, aquí en general no leo, pero voy a tratar de leer esto porque me parece como relevante la reacción que se generó aquí, y tiene que ver con que la pandemia del coronavirus está obligada a las empresas a duplicar las iniciativas de transformación, ¿cierto? En general, las compañías que hablan de transformación digital y ese tipo de cosas, que es mucho más grande, yo diría que se apalanca
principalmente por aspectos culturales, ¿cierto? Métodos o, si ustedes quieren decirlo, forma, trabajo, proceso, ¿cierto? Y luego arriba recién viene la parte que es tecnológica y automatización. Entonces hay que establecer primero las bases culturales. Bien, entonces, como dije, que muchas áreas dependen de TI, de procesos antiguos y complejos para probar los cambios de software. Aquí hay gente que se fue a trabajar a la casa y era como, oye, pero ¿cómo le entregamos los computadores? Oye, pero ¿cómo acceden a nuestros servicios? Oye, ¿cómo acceden a nuestros sistemas? Oye, ¿cómo desplegamos los servicios que teníamos en nuestra organización para que los puedan consumir desde sus casas? Oye, ¿cómo hacemos para que la gente pueda continuar teniendo la misma entrega, el mismo rendimiento que tenía dentro de la compañía, pero fuera? Entonces parece que no es solo tecnología, sino que también hay otras cosas entre medio. Y ahí entonces pasamos, por supuesto, a sacar prácticas de Scrum como Kanban, ¿cierto? A tener tarjetas virtuales, obviamente hoy día son todas electrónicas, tipo Trello, y el software, lo que quieran, ¿cierto? Para hacer el control y seguimiento de su equipo, sobre todo para empujarlo, para ver dónde están detenidos, cuál es la forma en la que yo puedo ayudarlo a que ellos desarrollen mejor su día a día. Bien, entonces acá yo les voy a contar un poquito de DevOps y después nos vamos a ir al caso de negocio. Entonces, primero voy a ver acá, voy a mirar el chat. Hay aquí. Aquí nos están saludando desde Iquique. Saludos, José Enrique. Voy a tomarme, yo diría que voy a mirar aquí el reloj. Sí, vamos a tomar unos 3 minutitos para saber si la gente que se ha sumado, aquellos que están atendiendo entre los 58 participantes, que es una buena asistencia, han entendido más o menos. Yo creo que ninguno vive fuera del planeta Tierra, por lo tanto todos conocían de qué se trata el COVID, qué existe, cómo nos ha impactado, pero alguno que tuviese algún aporte, apreciación o comentario hasta el momento, si quieren hacerlo, estoy atento a leer, tengo el chat abierto aquí, así que me pueden decir, y si no, continuamos y les cuento de DevOps. Gracias por la info, nos dice por ahí Juan Manuel. ¿Alguien más? Bien, seguimos entonces. Me parece que, como me imaginaba, el aprendizaje que nos deja la pandemia es aprender el trabajo remoto. Esa es una de las cosas, efectivamente, una de las cosas que tiene que ver con el trabajo remoto, y otra cosa también es cómo nosotros somos capaces de hacer una variación por completo. Voy a poner un ejemplo aquí que pone el comentario de Isabel. Cómo nosotros tenemos la capacidad de hacer un cambio por completo de la ruta que habíamos trazado. En general, las compañías tienen un roadmap. A medida que las compañías son más ágiles, más modernas, más startup, más unicornio, como tú quieras llamarle, en general tienen roadmaps más cortos, ¿cierto? A medida que la compañía es más moderna, tiene un roadmap más corto. Eso quiere decir que yo pienso más o menos qué voy a hacer de aquí durante este año. Las compañías más antiguas planificaban para 20 años, porque la variabilidad en el tiempo era mucho menor. Las compañías más pequeñas apuestan a una alta variabilidad, por lo tanto, van generando planificación mucho más compacta. Entonces, lo que ocurre en esto es que, independiente de que yo tenga un roadmap medianamente definido para lo que voy a hacer en general, ante una situación como esta, mi roadmap puede cambiar por completo. Y cuando cambia por completo, tengo que pensar inmediatamente qué tengo que hacer o cuál es mi nuevo roadmap y cómo lo voy a cumplir. Y en general me siento a pensar, dibujo, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Puedo hacer design thinking o lo que yo quiera, o puedo hacer un poquito de Lean Startup para ir a mirar y a entender cuáles son las posibilidades que tengo, ¿cierto? Pivotear. Pero una vez que tengo eso definido, tengo que llevarlo a alguna parte. Y ahí voy a la TI, ¿cierto? Golpear la puerta y decir, oye, ustedes que todo lo pueden, los todopoderosos de la TI, por favor ayúdenme a construir algo nuevo. Y esa construcción de algo nuevo, que son, ¿cierto? Como sobre todo en transformación digital, que es de productos y plataformas, ¿cierto? O de cómo construir servicios que relacionan dos lados y ponerme en estos modelos in-between, ¿cierto? Y tener proveedores y clientes y yo solamente juntarlos, ¿cierto? Hacer cosas como las que hace Uber, Airbnb, etc. Entonces, nace todo este mundo de decir, tengo que replanificar, y cuando replanifico, tengo que ir a construir esa nueva planificación. Y ahí entonces no es solo el trabajo remoto, sino probablemente es sacar todo lo que venía haciendo y hacer algo nuevo y distinto. Y esa es una de las mayores complejidades que nos trae un escenario como este. Y aquí les voy a contar un poquito de DevOps y luego me voy a ir a un escenario local en Chile que ocurrió real. Y ustedes me van a poder hacer preguntas al respecto, pero les voy a contar en realidad cómo apoyó, cómo fue que se consiguió el objetivo de negocio
no solo en menos tiempo, sino también con otras variables que ahí les voy a ir comentando. Así que eso es más o menos lo que estamos hasta ahora. Bien, seguimos. Entonces, DevOps, aquí hay es un mundo, DevOps es un mundo gigante, es completo, es filosofía, es cultura, como les dije también, prácticas, procesos y métodos, y al final lo más arriba, lo más alto que tiene es tecnología y automatización. Entonces, es súper bueno que tengamos claro que dentro de la tendencia, si usted quiere llamarlo, no es una metodología en particular, pero dentro de las tendencias, es una de las más amplias. Es bastante más amplia que solo agilidad, es bastante más amplia que solo ITIL, de hecho, suma las dos, bastante más amplia que solo Design Thinking, porque reúne muchas cosas. Entonces, como este mundo del DevOps es tan grande, tiene muchos conceptos. Y todos estos conceptos que uno va viendo aquí son cosas que se conversan, que se van viendo, que se trabajan durante el curso. No es necesariamente que tengan que hacer el curso, porque obviamente los invitamos siempre a que nos puedan acompañar. Después con Omar les vamos a contar un poco cómo hemos diseñado el curso que estamos llevando ahora. Bien, entonces GitHub, que es uno de los precursores y una herramienta muy importante hoy día en DevOps, hace estudios, así como lo hace Puppet y otros. GitHub entonces hizo un estudio en que miraba cómo estaba lo del COVID con DevOps. Esto fue súper bueno porque nos ayudó a entender estas cosas. Dice que obviamente que han habido interrupciones en distintas industrias. Dice que los profesionales de TI han tenido la capacidad de superar estos desafíos. Y ahí, de nuevo, para las compañías que ya estaban trabajando con DevOps, tenían conceptos como antifragilidad, ¿cierto? Resiliencia y bla, bla. Y Nicole Forsgren dijo, los desarrolladores han seguido contribuyendo, mostrando resistencia frente a la incertidumbre. Esto quiere decir que han logrado adaptarse porque ya venían con este método y cuando de repente les dijimos, oye, ustedes estaban fabricando todos los módulos del nuevo WMS, ¿sabéis que ya no va? Por ejemplo, todos estos módulos que estaban fabricando para el WMS era para el comercio del retail, que eran personas, no era el e-commerce. Y la verdad es que vamos a tener cerrados los locales de canales presenciales probablemente por 4 o 5 meses. Entonces, esas ideas, esa fabricación que tenían, vamos a tener que dejar stand-by y vamos a ir a otra cosa. Y vamos a tener que potenciar mucho nuestro e-commerce. Entonces, si observa hacia dónde se dirige el mercado, entonces ciertamente parece que DevOps está en un boom masivo. Ciertamente, ya lo venimos viendo hace un rato, nosotros estamos haciendo, los que trabajamos en esto, en mi caso, nosotros venimos haciendo entregas continuas y yo diría que despliegues continuos ya hace más de 3 años. Ya estamos con despliegues continuos, hace más o menos 3 años, sí. Entonces, integración continua parecía ser un poco insuficiente para lo que estamos conversando. Entonces, ¿cómo metemos métodos de resiliencia? ¿Cómo nos apoyamos en DevOps para enfrentar COVID? Como dice acá, la necesidad de software confiable solo ha aumentado a medida que más y más personas adquieren teléfonos inteligentes y otras piezas tecnológicas esenciales. Si esta pandemia no hubiese pegado hace 50 años atrás, no sería el tema de conversación probablemente lo que estamos viendo ahora de la tecnología. Estaríamos pensando en que el zapatero simplemente dejó de clavar, ¿cierto? Y tuvo que ir a su casa, que el albañil dejó de poner las puertas y fue a su casa, y sería ese. No sería cómo somos capaces de seguir trabajando. No sería cómo somos capaces de seguir haciendo o cambiar lo que estamos haciendo por nuevas formas, por nuevos métodos. La gracia que tiene DevOps es que como es altamente adaptativo, porque es un modelo que yo puedo construir y diseñar para mi organización, ¿cierto? No es una receta como Scrum o como ITIL, que son recetarios, que yo bajo la guía y sigo al pie de la letra, ¿cierto? En DevOps no, en DevOps yo diseño y construyo en función de mi organización. Entonces, una de las gracias que tengo es que yo puedo reorquestar todo lo que estaba haciendo. Puedo organizar y automatizar al ritmo de las nuevas versiones de software. Es una cosa muy importante. Además que ya nace desde la tecnología y por lo tanto puede ser utilizado desde cualquier parte.
Entonces, una de las gracias de este modelo es que además me da velocidad porque se sostiene en gran medida por la automatización. Entonces, hay un mundo aquí, pasa mucho y ocurre en muchos momentos que la gente tiende a confundir DevOps, si uso automatización, si Dev y Ops colaboran, si trato infraestructura como código, si hago pequeños deployments, si hago cada una de esas cosas, algunos creen que es DevOps, y la verdad es que es un panorama un poquito más grande. Es todo eso y un poquito más. Entonces, una de las cosas más importantes en DevOps, antes de que lo defina específicamente, es crear organizaciones de alto rendimiento. Yo creo que esa es una de las diferencias fundamentales con cualquier otro método o práctica de TI, que en general se enfocan en una TI de algo, en lograr un valor, en generar algún resultado para el cliente específico, en cómo utilizo la tecnología pero siempre es muy enfocado en tecnología. Acá lo que se enfoca DevOps es cómo crear una organización completa, la compañía de alto rendimiento. ¿Cómo creamos organizaciones de alto rendimiento? Entonces, ahí tengo que pensar inmediatamente en escalamiento, porque no es solo un área de TI, sino que pasa a ser algo mucho más grande. Entonces, ¿cómo generamos eso? ¿Cómo lo buscamos? Porque suena bonito como discurso. Vamos a crear una organización de alto rendimiento. Y bien, ¿y cómo nos convertimos en Netflix mañana? No es tan simple. Y esto nace, aquí tenemos una pequeña historia, se lo puedo contar. Esto nace en el 2008, en una Agile Conference, donde Andrew Schaffer dice, oye, yo voy a dictar una charla en esta Agile Conference que se llama Infraestructura Ágil. Nadie se cree, nadie quiere ir. ¿Quién en el 2008, hace 12 años atrás, nadie interesa esto? Infraestructura ágil. ¿Qué es infraestructura ágil? Si la agilidad es para el desarrollo, no tiene nada que ver con la agilidad. Y llega un tipo, Patrick Deoa. Patrick Deoa dice, oye, qué interesante esto, ¿sabes qué? Voy a ir. Se inscribe, pero como era el único inscrito, obviamente no dicta la charla. Entonces persigue por los pasillos a Schaffer hasta que lo encuentra y dice, oye, ¿qué te parece si generamos algunos pequeños grupos de conversación, algunos foros, y vamos viendo, vamos intercambiando información? A mí me interesa mucho lo que tú haces y yo te quiero contar lo que yo hago. Bien. Hasta ahí era solo intercambio de información, pero resulta que el año siguiente, en una nueva sesión en que se reúnen todos los desarrolladores de software más importantes a lo largo del mundo, llegan los amigos de Flickr, que son John Allspaw y Paul Hammond, y dicen, nosotros vamos a dar una pequeña charla a quien le interese, por si acaso, si quieren vengan, y lanzan algo que era totalmente impensado para ese momento, que se llama 10 deploys por día. Es decir, ellos decían que tenían la posibilidad de hacer 10 deploys en un día. A esa conferencia asisten un montón de gerentes de TI, CTO, CIO. En ese tiempo no estaban los CDO, si es que no yo, pero mucho C-level de la TI que vuelven a sus compañías. Bueno, en esto, ustedes lo pueden buscar en YouTube, ¿eh? Esta charla está ahí en YouTube, lo pueden buscar. Se llama 10 deploys por día. Vuelven todos los CTO a sus compañías y dicen a su equipo de TI, oye, espérate un poco. Ustedes me dicen que nosotros cada proyecto que terminamos, cada pieza de software, la tenemos que entregar cada 6 meses, cada 8 meses, cada un año. Y además, cuando la terminan de hacer, me dicen que viene un proceso de QA que son 4 meses. ¿Y cómo esta gente me dice que pueden hacer 10 despliegues en un día? ¿Cómo es posible? ¿Qué? Y se torna esto en una disrupción metodológica, filosófica, cultural, mucho más que tecnológica, obviamente, porque la tecnología ya existía hace mucho rato. Entonces ahí parte un poco. Y ahí está, de hecho hay un link ahí, nosotros después les vamos a dejar estas slides para que las puedan descargar. Ahí está el link a la O'Reilly Velocity, donde los amigos de Flickr hacen esta presentación. Lo que quisiera detenerme aquí en este slide es que vean el año. Estamos hablando que hace 11 años atrás esto ya se hacía. Entonces, si hoy día estamos teniendo en sus compañías despliegues una vez al mes, estamos bastante mal. Esa es la verdad. No estamos
siendo una organización de alto desempeño, de alto rendimiento. No lo estamos logrando. Bien. Entonces, por supuesto que comienzan los estudios a saber cómo estamos, cómo nos ha ido, cómo vamos a hacer las cosas, y Puppet hace un estudio que se llama State of DevOps Report, que sale todos los años. Estos son números del 2018, de hecho hay uno del 2019 y uno, no sé si hay uno 2020, ese no estoy seguro, pero sí 2019. Que dice, oye, pero las compañías que me dieron aquí DevOps me responden lo siguiente. Dicen que pueden hacer 200 veces más rápido o más frecuente los deployments. Dicen además que el lead time se acortó en 2,5. El lead time es desde que alguien me pide algo hasta que yo se lo entrego, que es distinto al process time, que es desde que yo lo empiezo a fabricar hasta que lo entrego, ¿cierto? Esos conceptos de TPS, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con manufactura. Entonces, además, que tengo una disminución de 1/3, o disminución de 3 veces, si te lo quieren decir, como quieran, 3 veces menos de tasa de fallo por cambio. ¿Por qué será esto? O sea, cambio y fallo menos. Y hago más cambios, probablemente incluso, porque estoy liberando más. Pero sobre todo me quisiera detener aquí. Aquí tengo que mover esto, que no veo por la cámara. 24 veces más rápido me recupero de las fallas. Entonces, ¿qué tiene que ver DevOps con recuperarme las fallas? ¿Por qué meten continuidad de negocio con DevOps? No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este tipo me está contando esto? Bueno, muy simple. Aquí se los voy a decir el tiro. Una de las gracias de DevOps. DevOps dice todo es código. Como todo es código, mi infraestructura es código. Y como mi infraestructura es código y está debidamente versionada, en caso de que yo tenga un evento, un desastre, una interrupción en mi servicio, yo simplemente vuelvo a la versión anterior de mi código. ¿Sí? Y cambiar la versión del código hace que yo me recupere 24 veces más rápida que ir encendiendo cada uno de mis servidores y servicios, porque toda mi infraestructura es código, todo mi ambiente, todos mis servidores. Cuando digo todo, es todo. Redes es código, base de datos es código, la infraestructura es código, obviamente los desarrollos son código, la API son código, todo es código, ¿cierto? Por lo tanto, lo puedo recuperar mucho más rápido. DevOps depende altamente del tipo de tecnología que yo tenga implementado. Si yo tengo en mi compañía un servidor, llámese bare metal, o sea, un servidor físico, y le cargué el Windows ahí directo, ni siquiera tengo virtualización, no puedo hacer DevOps, les digo el tiro, eso no les voy a mentir, no puedo. Requiero de una tecnología medianamente, no digo la última, pero medianamente los últimos 5 años. Y tengo algo de los últimos 5 años, ya puedo hacer todo lo que les estoy contando. Entonces, bueno, el gran secreto de toda esta maravilla es DevOps. ¿Y qué es? Porque todo el rato he dicho DevOps sirve para esto, DevOps es maravilloso. ¿Qué es? Aquí vamos a ir a una definición. Esta definición, hay distintas casas de estudios de DevOps. Está PeopleCert, CertiProf, Exim, DASA y un montón más. A nosotros la verdad es que hemos navegado en distintos cuerpos de conocimiento y hoy día creo que hemos llegado al que tiene en términos de transferencia de conocimiento, el que más nos ha gustado, PeopleCert, que es con el que estamos trabajando hoy día, y hay una definición de ello, que creo que es bastante apropiada, que es una palabra compuesta, obviamente Dev y Ops, Devs de desarrollo, ¿cierto? Y Ops de operaciones, que los juntos, ¿cierto? Dice, y que describe la evolución de las mejores prácticas de TI, que existían ya en ITIL, en Lean y en Agile. Es decir, toma estas cosas y las junta, no crea algo nuevo necesariamente, igual como Agile no es que crea, Agile va a preguntarle a Toyota cómo hace las cosas y lo trae. ITIL en las cosas de seguridad le va a preguntar a la ISO 27001, en continuidad de negocio le pregunta a la 2301, en riesgo le pregunta a la 31000 y así. Entonces ninguna de estas como que tan crean, juntan. Ya, y junta, pero además obviamente tiene algo que es propio y nativo de él, que es el pipeline. El pipeline es 100% DevOps. Eso no tiene discusión. Entonces, tiene un enfoque en desarrollo de operaciones que soporta la automatización y entrega continua. Es decir, si yo no hago todo este mundo cultural, si yo no hago la entrega continua, si yo no hago automatización, entonces no hago DevOps. Entonces tengo que apoyarme mucho primero en el mindset de la gente, y por eso nosotros en nuestro curso lo que hacemos primero es establecer un estado de concientización en las primeras horas, que es el mindset de la automatización, con muchos ejemplos, con casos, con realidades, contándole cómo se ha hecho en otras compañías, porque una vez que tengan el mindset, entonces vayan adquiriendo todos los conocimientos necesarios.
y que fomenta la cultura de colaboración y aprendizaje. Muy importante, tiene, de hecho, DevOps en algún momento habla de las 3 vías, y la última vía que es experimentación y aprendizaje continuo. Para ayudar a la TI a entregar valor de negocio de una mejor manera, más rápido y más barato que nunca antes. Otra cosa importante, como queremos construir organizaciones de alto rendimiento, y no es solo una TI, entonces esta compañía de alto rendimiento necesita ser eficiente en términos de costo, y por lo tanto nos preocupamos de que los costos sean más bajos de lo que habíamos hecho antes. Entonces, aquí muestra una figura bien interesante, que este gran elefante, en que todos creemos que cada una de estas partecitas es DevOps, y la verdad es que es el todo. Yo creo que queda claro ahí como gráficamente, ¿no? ¿Y en qué se basa? Bueno, tiene 3 pilares fundamentales, que son desarrollo, QA y operaciones. Entonces, imagínense juntar todo esto, juntar todos estos mundos que vivían tan separados, que eran silos en algunas organizaciones, juntarlos todos, embeberlos dentro de un paquete para poder desplegarlo. Y además, apoyándose en una buena tecnología con automatización. Entonces, en términos generales, como dice acá, que es la contracción de Development y Operations, es un conjunto de prácticas recomendadas que enfatizan la colaboración, la comunicación, ¿cierto? Que es lo que vimos un ratito, pero muy importante, que tengo distintos estados, es decir, yo no parto haciendo DevOps con el estado más amplio de madurez, sino que parto con una parte y luego voy evolucionando. Acá hay algo bueno. Acá hay un modelito que nos ayuda mucho a entender que no necesito llegar al final, sino que puedo partir desde etapas más tempranas. Y digo, en la integración continua, maduro a la entrega continua y finalmente el despliegue continuo. Entonces, yo les voy a decir al final cuál es el objetivo de DevOps, cuál es el DevOps más puro que existe. El DevOps más puro que existe es el despliegue continuo, en que el desarrollador, fabricante, no sé cómo llaman ustedes, programador, tiene una línea de código, y esa línea de código inmediatamente se va a producción o a operación. Está en manos del usuario o cliente. Ese es el estado más puro de DevOps. Esa es la forma en la que DevOps dice que somos una organización de alto rendimiento. ¿Sí? Bien. Y aquí hay cultura, hay muchas cosas de cultura. Y dentro de la cultura, DevOps tiene dos grandes mundos. Bueno, primero, obviamente, cambia la forma en la que todos nosotros pensamos sobre nuestro trabajo y dejamos de pensar en silos, y no es como, no, yo solo veo los servidores y cuando hay un incidente miro mi servidor, y si el servidor está bueno, entonces no me meto más. Acá pasamos a tener roles mucho más cross, con ingenieros que, a pesar de que están en la infraestructura, son muy buenos programando, son muy buenos tirando scripting. El programador en general además puede diseñar las pruebas de automatización y por lo tanto puede hacer que los sistemas prueben el software. Pero en términos de práctica, antes de la cultura, en términos de práctica, digo, me dice monitorearlo todo. Todo lo que exista, monitorearlo. Segundo, siempre continuous delivery, al menos, ¿cierto? Tengo que tener infraestructura automatizada. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener orquestadores para utilizar mi infraestructura, ¿cierto? Desde una perspectiva de automatización. Tengo que tener pruebas automatizadas, siempre. Todo lo que haga con respecto a pruebas automatizadas. O sea, el co-automation forma parte de DevOps. Yo no hago DevOps sin co-automation, no existe. DevOps no dice... Porque, no, cuando yo digo con un desarrollador o programador, tira un código, ¿cierto? Hace el commit, merge, qué sé yo. Se va y pasa por un set de software, de pruebas de automatización, y se lanza a producción. Eso, cuando llegó a producción, es porque ya pasó una serie de controles, y esos controles que están ahí no son humanos, son máquinas. Entonces luego, digo, que tengo que tener en términos de cultura, y aquí es fundamental, la cultura en DevOps es fundamental, y yo tengo que tener alta confianza, innovación. Tengo que tener, obviamente, encontrarme con las organizaciones de alto desempeño, de alto rendimiento, tengo que buscar eso, pero además tengo que tener gente empoderada. Y cuando hablamos aquí de la gente empoderada, no es que hablemos de cambios jerárquicos u organizacionales. De hecho, desaparecen las jerarquías aquí, no se dibujan organigramas ni nada de eso. Pero lo que sí hablamos es el del ownership. Que una persona se apropie de algo permite que tanto se beneficie con el éxito de ese producto o servicio, como se sienta responsable en caso de que haya un fracaso o algún incidente en ese producto o servicio. La reducción de la variación se da principalmente porque lo que hacemos es estandarizar. En la etapa previa a la automatización siempre es la estandarización, ¿cierto? Entonces, como yo estandarizo y luego automatizo, puedo saber más o menos, en cierto rango, cada cuánto voy a ir liberando ciertos pedazos. Y obviamente la alta cooperación es fundamental.
Entonces, en términos de integración continua, ¿qué hacen los desarrolladores? Integran frecuentemente su código de la rama principal a un repositorio común. Aquí, ¿qué hacen? Reducen los costos de integración, ¿cierto? Haciendo que los desarrolladores realicen integraciones más rápidamente y con mayor frecuencia. Esto no quiere decir Jenkins, ojo, está hablando de la idea, no es un software. Para hacer eso hay un montón. Me ha pasado mucho que llega una compañía y dice, oye, sí, ¿cómo nos ayudo? No, nosotros ya tenemos, digo, si tenemos Jenkins. Chuta, no es tan así. Bien, después pasamos a la entrega continua, ¿cierto? La entrega continua es una etapa posterior en que automatizo más partes, pero no pongo en la mano del cliente la etapa final. La etapa final de movimiento del staging o ateo, como ustedes quieran llamarle, al último ambiente preproductivo, ¿cierto? Está siendo movido por una mano humana, ¿sí? En cambio, en el despliegue continuo no. En el despliegue continuo yo tengo todo automatizado, ¿cierto? Entonces, aquí muestran las etapas de madurez, de cómo yo voy madurando, cómo yo logro la máxima calidad desde la parte de scripting hasta una calidad altísima, ¿cierto? Entonces, el despliegue continuo es una modalidad más avanzada de entrega continua y la medida en que los despliegues a producción no pasan por una evaluación humana. Aquí, de nuevo, este es el estado más puro de DevOps. Es cuando yo digo, soy capaz de tirar un código y salir a producción u operación. Obviamente que tienen ciertos requisitos, yo les diría, requisitos bien importantes son contar con tecnología de hace 5 años, no estoy hablando de tecnología de hoy para nada, pero ojalá tener co-automation, ojalá tener contenedores, ojalá tener infraestructura como código, o sea, tengo que tener infraestructura como código, ojalá tener base de datos como código. Requiero algunas mejoras en términos de arquitectura, de diseño de mis servicios, pero además tengo que tener mucho mindset. O sea, si no tengo mindset de automatización, no voy a lograr esto. Por eso es muy, muy importante esta parte. Entonces, la meta de este mundo es establecer procesos de negocio justo a tiempo. Es decir, que yo entrego algo cuando me lo piden, no fabrico antes, no genero aquí, ya me voy a ir todo el mundo TPS, todo lo que es Toyota Production System. No voy a tener desperdicio, no tengo sobreproducción, ¿cierto? Que ocurría mucho antes, que era así como, oye, mira, me envían 2 cosas, pero al final el programador decidí hacer unas cuantas más porque sabía que después le voy a pedir. Si no me lo han pedido, es bien poco probable que yo debería hacerlo. Porque incluso si el cliente no lo está necesitando hoy día y lo llega a necesitar en un año más, ese año que pasó, puede que el servicio que él necesite ya tenga una tecnología nueva y yo pueda ir a buscarla al mercado, pueda paquetizarla de una forma distinta, pueda consumirla desde otro lado y no necesariamente fabricarla. Entonces ahí también hay que tener como harta visión de lo que está ocurriendo en general en el mundo de la TI o en la, si usted quiere llamar, la industria de TI a nivel mundial. Desde una perspectiva de DevOps, desde una perspectiva de arquitectura, DevOps necesita establecer un sistema de despliegue rápido, automatizado, muy importante. Obviamente el pipeline es el corazón de DevOps, ¿cierto? Y aquí es también, como les dije hace un rato, cada organización piensa y construye su propio pipeline. No es uno mandatorio para todos, no es que yo tenga que usar primero Git, después Jenkins, después, no sé, SonarQube, después Selenium, no es un orden específico, es que yo lo voy armando en función de lo que creo que es más apropiado para mi organización. Bien, aquí me tengo que detener porque tengo que contarles algo para todos los que no son chilenos. Primero voy a mirar el chat y quiero saber si hasta el momento ha ido quedando claro lo que les estoy contando. Un minuto y medio, por favor, porque necesito irme al caso de negocio. Tengo el chat abierto por si alguien quiere hacer alguna observación. ¿No? Definitivamente está claro, dice, muy claro. ¿Alguien más? Por ahora todo claro, perfecto, ya. Entonces ahora les voy a contar algo, sobre todo para los que no son chilenos. Muy claro, gracias a todos los que escribieron. Bien. En Chile existen lo que se llama las administradoras de fondos de pensiones. Eso quiere decir que el dinero para mi vejez o jubilación yo se lo entrego a un tercero que es un privado, ¿ok? No es el Estado. Este privado recoge dinero de mi remuneración o salario mensual, la toma y la guarda y además la invierte en la bolsa, por lo tanto renta. Entonces, una de las gracias que tiene es que yo pongo una
parte más o menos baja de mi remuneración en comparación a otro sistema, pongo una parte más o menos baja de mi remuneración en un sistema, y este sistema me junta todo mi dinero, no la puedo tocar nunca, solo hasta que yo jubile. Y durante todo este periodo ese dinero va rentando. ¿Cómo puede? Aquí tengo una... Con Jenkins puedes llegar hasta ese nivel de automatización. Gustavo, no Gustavo, Jenkins es una herramienta que la puedo utilizar, pero necesito de muchas más. En general, un pipeline está construido de al menos unas 8 o 10 herramientas. ¿Cómo puede DevOps integrarse con estrategias Discipline Agile? Estrategia corporativa de transformación digital. Sí. Carlos España, te lo puedo responder un rato más. Es una respuesta bien larga, pero es la base. Si no puede hacer transformación digital si no tenéis DevOps. Sería un error considerar que vaya a hacer transformación digital si no tenéis DevOps. Y de hecho, el core de cómo conceptualizo mis servicios está en base a la automatización. Entonces, primero tenéis que tener el mindset de automatización y luego de eso, recién entonces vais con lo que tiene que ver con transformación digital. Yo sugeriría que lo incorporaras dentro, si ya estás haciendo transformación digital, que lo incorpores dentro de tu roadmap, porque lo necesitas sí o sí, si no, no tenéis nada digital. Si no tenéis DevOps, no tenéis nada digital. Es como mi respuesta. Bien, sigo. Bien, entonces como existen estas administradoras de fondos de pensiones, y estábamos, yo me les venía contando todo de la pandemia, ¿cierto? Me detuve un ratito para hablarles de DevOps, pero ahora vuelvo al journey que estábamos viviendo acá, y es, chuta, no teníamos dinero, no teníamos dinero para pagar nuestros alimentos, renta, ¿cierto? No teníamos cómo seguir viviendo. Entonces dije, chuta, ¿qué hacemos? Y el gobierno fue y dijo, y la Cámara de Diputados, pues sí, dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una excepción y la gente va a poder sacar parte de los fondos que ha ahorrado, que eran intocables, va a poder sacar una parte. Chuta, bien. Bien, piensen ustedes lo siguiente. Estas organizaciones que se llaman AFP, que son administradoras de fondos de pensiones, que acá hay unas imágenes de las que existen en Chile, están diseñadas desde su perspectiva tecnológica, conceptual, como servicio, como negocio, solo va a meter plata, no va a sacar, ¿cierto? No existe el sacar plata de ahí. Es un producto, un servicio que no está considerado. Entonces, tú decís, chuta, bueno, vamos a tener que hacer esto. Ya, pues dame unos 6 meses para prepararme. Es como lo lógico, ¿no? Bueno, les cuento que no fue así. El 23 de julio, del 10% de los fondos de pensiones de cada una de las personas que tenían en sus fondos, ¿cierto? Que tenía ciertas variables de negocio, como dice acá. Si yo tenía mínimo tanta plata, podía sacar esto. Si yo tenía mucha plata, sacaba solo esto. Tiene unas reglas de negocio, como tiene cualquier sistema empresarial. Entonces, lo que ocurrió con esto es que dijo, yo el 23 lo pruebo, y el 30 de julio publico la ley, y el 30 de julio la gente ya puede sacar plata. Es decir, es absurdo. No, y no solo eso, sino que además cualquiera de las administradoras de fondos de pensiones que no cumpliera con esto se exponía a multas. O sea, te podían multar si tú en 7 días no fabricabas y toda esta cuestión que era cambiar tu modelo de negocio. Bien, pues, entonces, ¿qué pasó? Aquí vamos a hablarle de una AFP que tuvo que cambiarle el nombre por confidencialidad. Que esta AFP dijo, chuta, bueno, tengo que salir, y este es un caso real, tengo que salir en 7 días con este servicio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que la gente pueda sacar su dinero en 7 días, construir toda una gama de servicios y además entender que se van a venir, porque además en Chile son, no sé si 12 o 14 millones los cotizantes en los fondos de pensión de AFP? Entonces quiere decir que las AFP más grandes tienen hasta 5 millones de usuarios que tienen su dinero ahí. O sea, son cosas grandes, estamos hablando de una demanda gigante. No es como que se van a conectar 10.000 personas, se me pueden conectar 1,5 millones, 2 millones o 3 millones al mismo tiempo, en el mismo día, y obviamente todo esto tenía que estar desplegado vía web, porque en medio de la pandemia la gente no puede ir a hacer la fila, ¿cierto? Tiene que sacarlo vía web. Entonces la superintendencia de pensiones, ¿cierto?, que son los que mandan esta cuestión, dicen, oye, eso es lo que van a tener que hacer. Pero ¿qué hicieron las AFP? Dijeron, mira, ¿sabes qué? Parece que esta cuestión viene, así que vamos a ir a poner oído en el Congreso, vamos a escuchar bien a los congresistas en Chile para saber si esta cuestión va o no. Y mientras ellos estén discutiendo la ley, nosotros vamos a estar pensando cómo trabajar. O sea, experimentación. Ojo con eso, experimentación. Entonces, DevOps ayuda mucho en el mindset,
porque fue capaz de meter en esta FP en particular la idea de decir, vamos a tener que probar. No podemos arriesgarnos a que salga la ley y después construir. Tenemos que empezar a construir desde ya y construir 2 o 3 servicios más o menos similares, pero con algunas variables de negocio distintas, para que en un momento que se apruebe la ley podamos elegir en alguno de ellos. Imagínense lo que estaban haciendo, se estaban haciendo algo muy revolucionario. Estaban metiendo design thinking, estaban pivoteando, estaban haciendo algunas cosas con Lean Startup, mucho Agile. Esto es el Agile más puro de los Agile que existe, porque obviamente todos los días cambian las restricciones. Bien. Entonces, una de las gracias que tenía esta AFP en particular, que le pusimos AFP Newen, de Secure Investment Group, que se rige por la Superintendencia de Inversiones, por supuesto, es que contaba con un departamento de tecnología que tenían DevOps metido. Y una de las gracias que tenían DevOps metido que tenían la cultura, los métodos, las prácticas, tenían la tecnología, la automatización. Entonces, aquí como se fabrica, se prueba y se opera los servicios de tecnología de información, era un poquito más fácil. Así que bueno, lo primero que hacen es conformar un equipo que se llama Dev Business Ops. ¿Y qué hicieron? Trajeron a alguien del negocio, a un experto en esta cuestión de los fondos, y lo ponen en el medio del equipo de fabricación y la operación y dicen, oye, ayúdanos a orquestar cómo podrían ser los servicios, ayúdanos a dibujar, utilizando métodos OVEIA u otros. Entonces comienzan a hacer muchas más ideación de lo que tenían antes. Obviamente cada integrante del proceso de definición, fabricación, pruebas y despliegue está al tanto de todo. O sea, tenían paneles compartidos, ¿cierto? Tenían unos Kanban que estaban visibles para todo el mundo, ¿cierto? Y otra de las gracias que tenían, yo no lo había visto antes, pero tenían historias de usuario dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le meto una historia de usuario y puede tener cierta variabilidad, es decir, no era 100% fija. Entonces rompe un poco el paradigma Agile, o yo diría el paradigma Scrum, más que Agile, el paradigma Scrum, de que la historia de usuario tiene que ser 100% fija. Entonces meto una historia de usuario y le voy variando. Puedo variar un poco, no, obviamente no la cambio completa, pues si no sería la historia de usuario, pero varío cierto porcentaje, el 25% de la historia de usuario la puedo variar, y el criterio de aceptación también puede hacer una pequeña variación. Eso hace que las diapositivas sean compartidas, sí. Eso hace que yo pueda ir trabajando cada vez más alineado con lo que espera el mercado. Entonces se crearon criterios distintos: funcional, operacional. El funcional tenía que ver con cumplir todos los requerimientos en términos de que la gente pueda sacar la plata. Y el operacional es, oye, aguántame que venga toda esta cantidad enorme de gente a sacar su plata. Bien, ¿y qué hicieron ahí? Dentro de los equipos que existían, habían ciertas habilidades distintas, habían conocimientos específicos, ya existían algunas cosas. Entonces dijimos, bueno, dijimos, no, yo no participé, yo solo miré, una historia en la que yo no participo, yo solo la estoy contando. Se decidieron montar herramientas en la nube de Azure. ¿Por qué? Porque ya tenían algo avanzado, entonces aprovechaban el conocimiento y la capacidad instalada. ¿Qué hacían acá también en términos de pipeline? Bueno, si ya tenemos GitLab y tenemos Kubernetes, démosle con eso y no vayamos a algo tan... Podríamos hacer algo muy disruptivo, pero el tiempo también nos apremia. Entonces, enfoquémonos en lo que hoy podemos hacer con la mayor cantidad de modernización, tecnología, automatización posible, pero también con modelos híbridos. Entonces teníamos partes de ambientes on-premise y parte de modelos híbridos. Aquí tengo un chat. Eduardo, tenemos que ir cerrando, nos quedan 10 minutos máximo. Creo que me quedan 2 o 3 slides, nada más. Bien, y para el proceso de pruebas y herramientas usadas por los especialistas, lo que hicieron fue principalmente pensar en pruebas de estrés. Aquí hicieron K6, que es una herramienta que se utiliza mucho para eso, y la idea es asegurar que el sitio cumpliera el propósito, es decir, sacar la plata y que además aguantara a mucha gente al mismo tiempo. Finalmente se logró el propósito, el objetivo, gracias a todas las intervenciones que se vieron dentro de la compañía. Esta fue la primera compañía en lanzar el servicio a todos sus usuarios. No hubo interrupción ni caídas de servicio. Hubo la capacidad suficiente de aguantar una alta demanda. Obviamente se construyó un microservicio, habían por debajo contenedores y con los pods se disparaban mayor tolerancia al consumo de los servicios. Pero yo diría que en términos generales hay un set de aprendizajes aquí que han quedado y que me gustaría transmitírselo a ustedes. Primero,
ser más flexible en términos del proceso, ser menos restrictivo. Segundo, la gente. Vaya mucho con gente que tenga la capacidad de adaptación y que pueda cambiarse, que no sea de propósito único, que sean un poquito más cross. Luego, la comunicación es fundamental en términos de que todos los involucrados tengan el mismo propósito u objetivo. Y finalmente, dar mucha libertad a la experimentación y aprendizaje continuo. Esas son probablemente las 4 variables más importantes por las cuales esta compañía logró el propósito que se necesitaba, gracias a la tecnología, que la hablé un poco rápido, pero era esa la tecnología que utilizaron y obviamente gracias al involucramiento de las personas. Yo hasta aquí es donde llego. Dame un segundito, Carlos, que me gustaría dejarle la palabra a Omar un minuto. Eduardo, si quieres, contesta a Carlos. De hecho, lo que sigue es dar un pequeño espacio de preguntas y respuestas y damos los mensajes Perfecto. finales. Bien. Bien, entonces dice, en una organización donde se tienen múltiples sistemas SAP, Oracle, Microsoft, sistemas de la nube, sistemas locales, ¿cuál sería la recomendación para implementar DevOps? ¿Y qué tiempo costó para implementarlo? ¿Y qué herramientas de software? Pues mira, yo te diría que primero no pienses que hay un pipeline único. El pipeline en general tiene propósito. Por ejemplo, si tienes algo con Microsoft, suponte que tu desarrollo sea en algún framework de Microsoft, trata de llevar un pipeline para eso. Si tienes algunas cosas en la nube, mi recomendación sería, ojalá te lo puedas llevar todo. De hecho, Oracle tiene su propia nube, SAP, S4HANA tiene su propia nube también. Ve cómo te vas llevando todo y vas migrando a la nube. El primer consejo, ándate para allá. Eso es lo primero. Segundo, si tienes herramientas que están altamente acopladas, anda desacoplándolas en microservicios. Y última mirada, piensa más en lo que necesitas que en el código mismo. Este es un ejemplo muy importante. Hoy día, en la nube de Azure, de Amazon y todo eso, tengo servicios que son funciones. Yo puedo, por ejemplo, contratar una base de datos como servicio. Tengo servicios que son serverless, ¿cierto? Entonces, piensa bien qué es lo que necesitas para cumplir el propósito, más que pensar en un servidor específico. Después dice, ¿pueden todas las empresas medianas y pequeñas implementar DevOps en sus organizaciones? Pueden, las que dependen de TI, sí, pueden. Sí, pues obviamente, Carlos. O sea, Gonzalo, pueden. Eduardo, muchas gracias por el tema. Creo que es muy interesante y va muy ad hoc con lo que estamos